Bien, bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre el profeta dentro del contexto de los libros proféticos. Bienvenidos a todos los que están presentes todavía. Hay personas que están ingresando. Vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que están incorporándose. Vamos a admitir acá a los que están en sala todavía. Es un buen número el que está de participación. Actualmente somos 12 personas. A medida que vayan pidiendo ingresar, vamos a ir dándole entrada, ¿no? La idea para ir entrando en materia es desarrollar lo que es el profeta, ¿no? ¿Quién es quién o de qué trata esta figura del profeta dentro del contexto bíblico? Sí, les recomiendo que tengan alguna libreta, algún lápiz, de manera tal que cualquier duda que tengan la vayan anotando y puedan ir desarrollando junto conmigo este tema. Ya les pasé un enlace donde hay un resumen de la clase que vamos a ver hoy. Ese resumen va a ser de utilidad, no solamente ahora, sino inclusive después de esta clase, para poder remarcar aquellos detalles o ideas que sean esenciales o importantes, ¿no? Para nosotros comenzar esta disertación, vamos a empezar hablando de que los libros proféticos representan prácticamente la cuarta parte del Antiguo Testamento. Quiere decir que si nosotros tomamos una Biblia por casualidad, ¿no? Por ejemplo, y esa Biblia tiene 1000 páginas. Cuando nosotros tomamos esas 1000 páginas, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, 250 páginas son de los libros proféticos. Quiere decir que es una parte dentro de las Sagradas Escrituras que tiene una gran cantidad, ¿no? A nivel de escrito, ¿no? A nivel de contenido, es uno de los más amplios, ¿no? Por tanto, dentro de esta cuarta parte del Antiguo Testamento, eh, la iglesia primitiva eh, los toma como uno de los más importantes, ¿no? Como uno de los del contexto, del cuerpo de libros más importantes. Cuando hablo de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Hay una diferencia con los judíos. Vamos a pensar un poco en el Antiguo Testamento, que es donde yo hacía referencia a que es la cuarta parte de los libros del Antiguo Testamento. Dentro del pueblo judío, los libros más importantes son los que representan el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero cuando esto se traslada al conocimiento, a la vivencia de las primeras comunidades cristianas, el Pentateuco no va a tener esa misma fuerza. Se puede decir que para los cristianos, el cuerpo profético, el libro de los profetas, va a tener una preponderancia con respecto en el Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a ir explicando el por qué. Por lo tanto, decir, ¿no?, que para los cristianos los libros más importantes son los libros proféticos, también conlleva a pensar de que no son los más fáciles, ¿no? No significa que sean los más fáciles, sino son los más importantes y también los más complejos, ¿no? Porque cada uno responde a una realidad narrativa particular y además porque hay distintas extensiones, ¿no? Por ejemplo, el libro de Isaías, el profeta Isaías, duró 500 años para su elaboración, es decir, fue bastante extenso. Y vamos a tener otros libros proféticos pequeños, como por ejemplo el libro de Abdías, que apenas es una sola página. Entonces, eso nos indica a nosotros que este movimiento profético
no es igual en todos los profetas, tanto por su particularidad narrativa como también por su misma extensión. Tomando en cuenta esta complejidad, queda la pregunta de por qué son tan importantes los políticos dentro de la comunidad cristiana. Y la principal respuesta es porque los cristianos han visto dentro de los profetas el anuncio mesiánico que se ve representado, que se ve configurado en la persona de Cristo. Y cuando los primeros cristianos tenían que dar razón de su fe, razón de por qué Jesús es Dios, por qué Jesús es Dios hecho hombre, dar explicación de la encarnación, de la muerte y de la resurrección de Cristo, ellos se tenían que valer justamente de los profetas. El hecho de que los profetas respalden la revelación plena que la tenemos en Jesucristo hace que los libros proféticos sean muy valorados dentro de la catequesis, de la primera catequesis de las comunidades cristianas. Tomando en cuenta esta característica importante, también es necesario aclarar que este movimiento profético no es algo particular del pueblo de Israel. Por un tiempo se llegó a afirmar que los profetas de Israel eran realmente el verdadero profetismo que existía dentro del Oriente Antiguo, ¿no? Como que tenían exclusividad este movimiento profético con respecto al pueblo de Israel. Pero distintos estudios a lo largo de siglos se ha comprendido que junto con este movimiento profético que ocurre en Israel, se da en colateral a otros movimientos parecidos dentro de los distintos pueblos que eran vecinos. Se puede decir que es un fenómeno geográfico, este movimiento profético. ¿Por qué hago alusión a ello? Porque este mismo movimiento de profetas, tanto mujeres como hombres, se puede evidenciar en distintas culturas, como por ejemplo es en Babilonia, es en Asiria, es en Egipto y se puede decir que en el Antiguo Oriente en general. Esto también trae consigo, con este mismo hecho, conlleva a que sea el estudio de los libros proféticos algo bastante complejo, porque al estar relacionado con un movimiento que se da también en distintos pueblos, hay que estudiar el contexto social, el contexto histórico, el contexto económico, no solamente de Israel, sino también de estos pueblos aledaños, ¿no? Sobre todo Mesopotamia, Babilonia, Asiria, que son Egipto, que son las naciones más grandes que tienen una influencia directa con el pueblo judío. En este caso, vamos a hablar del pueblo de Israel para no confundirlo con la tribu de Judá. Entonces, hablamos en general del pueblo de Israel. Por otra parte, también es necesario aclarar que a pesar de que este movimiento profético se da en distintos pueblos aparte de Israel, inclusive coinciden en fechas, hay algo distinto dentro del profetismo de Israel con respecto a estos otros movimientos, ¿no? Que se dan en otras culturas. Y que eso llegará el momento en que lo vamos a ir desarrollando, pero también es bueno quedarnos con la idea de que a pesar de que se puede hablar de un profetismo global en el Medio Oriente antiguo, en el caso del pueblo de Israel tiene unas características bastante particulares, bastante propias. Y también hay que tener claro que no son libros hechos de un solo autor, ¿no? Fíjense que yo les había comentado que, por ejemplo, el libro de Isaías, el libro profético de Isaías, se calcula que tuvo un desarrollo a lo largo
de 500 años. Esto por lógica, nos da a entender de que una sola persona no pudo escribir todo ese libro, ¿no? Entonces acá vamos a tener otra característica, que es que ninguno de los libros proféticos, ni siquiera el más pequeño, por ejemplo el caso de Abdía, que es una sola página en la Biblia, fue escrito por un solo autor. Estamos hablando de que hay distintos discípulos, hay distintos escribanos e inclusive distintas interpretaciones a lo largo de la historia. Aquí hay un ejemplo que yo intenté colocar, ¿no? Tomando en cuenta el hecho de que no se puede hablar de un solo autor. Yo lo colocaba como con la propiedad intelectual, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados que cuando hay una persona escribe un libro o inclusive tiene una canción o tiene un producto, uno lo registra y hay un derecho de autor, ¿no? Y ese derecho de autor permite que ninguna otra persona pueda hacer uso de ese libro, ni agregarle nada ni quitarle nada sin permiso del autor, ¿no? Es una manera de protección. Entonces yo había colocado en el resumen que les pasé que la Biblia no tiene derecho o propiedad intelectual, ¿no? Eso pasa dentro del libro profético. Por tanto, cuando se relee, los discípulos, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del libro de Jeremías, por ejemplo, pero es válido para cualquier libro profético. Los discípulos de Jeremías o los que crecen dentro de esa comunidad alrededor de la enseñanza de Jeremías, si ven en el texto algo que ellos quieran aportar, lo introducen, lo incluyen, y no como un pie de página, no como una introducción, sino que lo van interpretando y van agregando nuevas cosas dentro del mismo texto. Eso hace que un prolongado, a lo largo del tiempo, no vamos a conseguir una obra original, propiamente dicha, ¿no? Sino que vamos a conseguir un texto donde los mismos discípulos, donde la misma comunidad han agregado cosas y han incluido cosas, ¿no? Entonces, por tanto, se puede hablar que hay distintos autores, todos sagrados, todos inspirados por el Espíritu Santo, pero no una sola mano, sino que es algo que se fue construyendo. Vamos a tomarlo como dentro de una comunidad, ¿no? Vamos a llamarlo como comunidad. Por tanto, cuando hablamos de profetas dentro de los proféticos, tenemos que hablar más que un autor que escribió de una manera corrida alguna enseñanza. Tenemos que percatarnos que el personaje principal profético, el profeta, es ante todo un transmisor de la fe, un transmisor de un mensaje. En pocas palabras, un mensajero. El profeta es un mensajero y por tanto el libro profético es lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. No está en la intención del profeta hacer una obra escrita autorreferencial o de una manera cronológica. Esa no es la finalidad. La finalidad del profeta es querer transmitir lo que Dios, lo que Yahvé, quiere comunicar a su pueblo, partiendo desde hechos presentes que ayudan a adelantar cómo será el futuro y a prepararnos cómo será el futuro, pero siempre mirando ante todo el presente y partiendo de las necesidades presentes del pueblo de Israel, deducen cómo puede ser su futuro. Bien, entonces tomando claro esta nueva característica que son transmisores de un mensaje en la cual se va añadiendo algunos aportes a través de la historia y continuamente como poemas, por ejemplo, nuevas composiciones o nuevas interpretaciones, llegamos al punto de vista antropológico, ¿no?
que representa este mediador o este mensajero. Vamos en este momento a estudiar, a analizar cómo es el aspecto antropológico del profeta. Y es que el profeta forma parte de los mediadores que existen en distintos ámbitos religiosos, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar un poco, nos vamos a dar cuenta que en todas las culturas, no solamente la del Medio Oriente, sino inclusive nosotros lo podemos ver dentro de nuestras sociedades. Por ejemplo, en Latinoamérica, pensar en lo que se conoce como las culturas originarias, ¿no? Las más destacadas dentro del territorio americano. Tenemos a los incas, a los mayas, a los aztecas, pero también tenemos a los chichas, incluso dentro de Venezuela. Tenemos a los Yanomami, que todos los conocemos, a los mismos guajiros. Hay culturas que dentro de su búsqueda de lo sagrado tienen mediadores. ¿Cómo se conocen estos mediadores, por ejemplo, de estas culturas originarias? Muchas le dan el nombre de chamán, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos hablan de un chamán, estamos interpretando que es un personaje dentro de una cultura aborigen que tiene como finalidad ser un puente entre lo divino, lo sagrado, y el pueblo o la tribu o las personas que conforman ese clan o esa tribu. No solamente está el chamán, por poner un ejemplo que todos nosotros podemos conocer, sino que en el Medio Oriente habían también otras figuras afines al profetismo, ¿no? Como por ejemplo están los adivinos. Están no solamente los adivinos, sino los astrólogos. Están los sacerdotes e inclusive también está la figura de los profetas, como les dije anteriormente, de una manera amplia dentro de todas estas culturas del Medio Oriente. Un ejemplo de ello son los Reyes Magos. Nosotros cuando escuchamos, leemos y ahondamos sobre quiénes eran los Reyes Magos que fueron a llevarle sus regalos para presentárselos a Jesús, al niño Dios, estos eran astrólogos y no eran judíos, no eran del pueblo de Israel, sino que se les consideraban personas como de gran respeto porque estudiaban las estrellas, interpretaban los signos a través de fenómenos naturales y se les consideraban como adivinos. Y dentro de este mundo mistérico o teofánico, ¿no? Que es esa manifestación de lo sagrado, incluso hay una especie de clasificación, ¿no? Y podemos decir que dentro de ese cuadro de clasificaciones entran lo que serían los profetas, ¿no? Esa persona que comunica lo que Dios quiere decirle, transmitirle a su creación, al pueblo. También está la figura del sacerdote, ¿no? Que el sacerdote tiene también ese componente profético y también ritual, ¿no? Porque es un puente en la cual está más identificado a la parte del culto y a la parte del sacrificio, ¿no? Pero también se puede comprender dentro de este universo de mediadores ante lo sagrado y el hombre como ser antropológico, ¿no? En su ser antropológico. Digo hombre, tomando en cuenta hombre y mujer, ¿no? El ser humano. Continuamos un poco, ¿no? Y teniendo en cuenta que lo típico del Antiguo Oriente es precisamente encontrar este tipo de personajes. Por ejemplo, el adivino en Babilonia, en Mesopotamia, tenían unas características que utilizaban cosas técnicas para poder transmitir el mensaje de los dioses. Esta es la primera diferencia que vamos a encontrar con respecto a los profetas de Israel. El profeta dentro del pueblo de Israel no necesitaba de elementos técnicos. ¿Qué me refiero yo con elementos técnicos? Que no necesitaba agarrar una cantidad de huesos para lanzarlos al suelo y deducir qué es lo que le está diciendo,
no se valía de medios para rituales o para poder deducir a través de las estrellas, tampoco lo hacían, sino que el profeta del pueblo de Israel tenía una comunicación directa con Dios. Por tanto, en un principio, podemos partir de que no hay ninguna intermediación técnica, no hay ningún instrumento que el profeta utilice para conocer el futuro. Cosa distinta que se ocurría dentro de este ambiente de profetismo dentro de otras culturas. Por ejemplo, yo cuando estuve investigando los profetas de Babilonia, de Mesopotamia y de Asiria, muchas veces utilizaban el profetismo a través de las vísceras de un animal. Puede ser el hígado, puede ser los riñones, pero destacaba que uno de los principales rituales proféticos de estos pueblos era justamente con el hígado. Buscaban el hígado de los animales que sacrificaban y a través de las vísceras ellos sacaban una resolución de algo que podía ocurrir a largo o a corto plazo. Esto incluso lo hacían hasta los mismos romanos, desde que viene el Imperio Romano y muchas de estas naciones comienzan a entrar dentro de lo que es el Imperio Romano, inclusive todavía mantienen viva esas tradiciones, como lo es, por ejemplo, el leer las vísceras de los animales que se van a sacrificar. Esto es una diferencia clara con respecto a los profetas de Israel, porque ningún profeta de Israel utilizaba estos elementos técnicos para poder comunicarse con Dios. Tomando en cuenta ello, entonces vamos a ver en qué consistía el mensaje del profeta. Y el mensaje del profeta parte de una característica también muy particular, de que no es el ser humano, el hombre o la mujer, que tiene la curiosidad de consultar a Dios por si va a ganar una guerra, por si va a tener una buena familia, por si el hijo va a sobrevivir a una enfermedad. No parte desde la necesidad particular de querer conocer el futuro. Eso no ocurre directamente dentro del pueblo de Israel, sino es al revés. Es Dios el que busca comunicarse con el pueblo de Israel. Es Dios el que busca estar en medio de sus hijos, en medio de su pueblo, en medio de sus necesidades, intentando decirles cuál es la mejor manera para vivir y acorde a los mandamientos que él mismo ha establecido a través del pacto que ha dado a través de Abraham. Pero es Dios el que busca comunicarse. Podemos decir Dios, podemos decir Yahvé en el Antiguo Testamento. Y el profeta muchas veces no es que quiera ser profeta, sino que Dios mismo, que quiere comunicarse a su pueblo, escoge a sus profetas. Muchos de los profetas reniegan de esa vocación, no quieren sacrificar su vida siendo profeta. ¿Por qué? Porque tienen que denunciar, tienen que decir cosas incómodas, tienen que vivir dedicados a esa entrega, a la inspiración de Dios. Y eso se lo reprochan los mismos profetas. Cuando nosotros lleguemos a leer la vida de Jeremías, la vida de Elías, la vida de Isaías, nos vamos a dar cuenta de que son personas, primero, que le dicen a Dios que, que lo hacen por obediencia, que por qué lo escogieron a ellos, habiendo tantas personas quizás con mayores cualidades. Y ya que están montados dentro de esta misión, involucrados en este pacto que Dios les ha ofrecido, muchos con dificultad incluso arriesgan y pierden su propia vida. Quiere decir que el ser profeta no es algo sencillo, algo fácil, es una vocación que implica muchas veces hasta un sacrificio. Son muchos de todos los profetas que se encuentran contenidos
dentro del Antiguo Testamento que terminan apedreados, que terminan asesinados, porque siempre va a ser una piedra en el zapato, ¿no? El profeta es un personaje incómodo dentro de la sociedad. Pero su mensaje también se distingue con respecto a la de las otras culturas porque es un mensaje breve, conciso, claro y que siempre lleva a una práctica concreta, ¿no? Por ejemplo, abrir una puerta en el templo, eh, ofrecer un sacrificio por algún evento, denunciar que no se debe ir a una guerra o que se debe respetar la vida de un esclavo. eh, Siempre va dirigido a algo concreto. También muchas veces a un reclamo social, porque el pueblo está sufriendo, porque hay un malestar general en el pueblo, porque hay hambre, porque ven que quizás sus gobernantes viven de una manera y el pueblo vive de otra. Entonces, va a ir a lo concreto de una manera breve, clara y concreta. No es algo, no es un oráculo que incomprensible, ¿no? Es algo siempre muy concreto. Por tanto, el profetismo en Israel no es un fenómeno que se asemeje a otras culturas, porque las otras culturas, como por ejemplo la griega, para ellos el oráculo siempre era algo complicado, complejo, metafórico, que había que pensarlo mucho. Aquí no estamos hablando de oráculos. El mensaje del profeta es un mensaje que todos pueden comprender. Vamos a ver qué otra característica podemos tocar dentro de la figura del profeta, ¿no? Y es que tenemos que la vocación del profeta no necesariamente tiene que ser una persona instruida, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Amós. Amós, él era un pastor y cultivaba sicomoros, que son una especie de higueras. Y aún así, él mismo se cuestiona cómo de ser un pastor y de cultivar sicomoros, Dios lo ha escogido y comienza entonces a ser un mensajero de la acción de Dios. Hay una sorpresa y no es escogido. Los profetas pueden ser escogidos dentro de la clase o de la tribu sacerdotal, pero en este caso de Amós es escogido simplemente no por su instrucción cultural, sino porque era un pastor, sino porque simplemente Dios así lo quiso, ¿no? No hay, se rompen esas barreras culturales, se rompen esas barreras de que solamente tienen que ser los más inteligentes o los más poderosos o los que tengan una posición más de privilegio, los que pueden ser profetas. Aquí se rompe ese molde, ¿no? Dios escoge, pero escoge incluso a personas que no tengan una gran formación. ¿Cómo es ese contacto con Dios, no? El contacto con Dios se establece a través de visiones, por ejemplo. Isaías cuenta una visión impresionante que tiene lugar en el Templo de Jerusalén, donde ve una escena grandiosa, ¿no? Donde Dios se manifiesta rodeado de serafines. Esto muchas veces solamente lo ve el profeta, es una visión particular. También, por ejemplo, Ezequiel describe una visión todavía mucho más impresionante, a mi parecer, que la de Isaías, cuando narra la visión que tuvo sobre los huesos secos que van cobrando vida, ¿no? Que ven como en el desierto están estos huesos secos y él va explicando cómo va adquiriendo vida, carne, tendones, estos huesos que él en su visión se le presenta. Otra forma de tener este contacto con Dios, el profeta, es a través de la audición. Por ejemplo, a veces no ven algo, pero sí lo llegan a escuchar. Por ejemplo, cuando se comienza a leer
el libro de Jeremías, que habla sobre la vocación de Jeremías, Jeremías comienza diciendo, el Señor me dijo. En este caso no está hablando de una visión, sino que está hablando de que logró escuchar la voz de Dios dentro de su conciencia. Se puede decir que hay una audición, ¿no? Dios es el que habla y uno, el profeta, tiene la disposición para escuchar. Tenemos también hay otras formas de contacto con Dios, como es la música y la danza, ¿no? Acá con la música y la danza entra algo paralelo, ¿no? Que es el trance profético. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque no es lo más común, pero la música y la danza dentro de este contexto de profetismo se conoce como trance profético, que es cuando hay ciertas músicas, ciertos compases, en la cual la parte rítmica ayuda a que las personas entren en trance y dentro de ese trance Dios puede revelar, ¿no? Cosas. Esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, cuando se habla de que David danzaba, ¿no? Muchas veces está dentro de un tono de alabanza, ¿no? Y la danza y la música se puede reconocer como un contacto divino, pero hay que estar muy atentos porque no es lo más usual, porque puede confundirse con otros elementos que no son propiamente religiosos. Específicamente, por ejemplo, hay personas que eran epilépticas o sufrían de convulsiones y, muchas personas, por ignorancia de la época, decían que era un trance profético. Entonces, cuando hablamos ya de este ámbito de trance profético, hay que ir con mucho cuidado porque no todos eran a raíz de algo divino, ¿no? Hay el modo de transmitir, ¿no? Otro modo de transmitir que realmente es la más usual, la que nosotros vamos a encontrar y con mayor abundancia dentro de la Biblia, es el que es hablado y escrito, sobre todo el escrito, ¿no? Hablado, ¿por qué? Porque muchos de los profetas van a dar discursos, ¿no? Discursos en plazas, en el templo, en medio de la sinagoga, en medio de las cortes del rey. Entonces hay una manifestación donde hablan de ese mensaje y tienen ese contacto divino a medida que ellos van desarrollando su oratoria, ¿no? No todo está escrito. De allí, de esa oratoria, muchos discípulos escriben y dejan sus memorias y contribuyen dentro de esta inspiración sagrada. Y también está la parte escrita, que anteriormente se tenía la idea de que lo que el profeta hablaba públicamente, había discípulos que lo pasaban por escrito, pero según se va estudiando a lo largo de la historia, se dice que habían los profetas, ¿no? Tomaban el tiempo, no para hacerlo públicamente primero, sino que se iban a la soledad y duraban un tiempo que se tomaban para poder escribir, pero no en miras al público, sino que en miras más bien a estar solos. Se retiraban y en ese retiro aprovechaban y escribían, ¿no? Hay esas versiones, ¿no? Dentro de las personas que han estudiado cómo fue este desarrollo. Cuando se habla de la inspiración, es lo más parecido que el profeta del pueblo de Israel a una inspiración. Lo más parecido es lo que es actualmente un cantautor, ¿no? Un cantautor es una persona que se siente inspirada, escribe una letra y esa letra después se le coloca una música, ¿no?
No necesariamente el cantautor tiene que tocar la música, saber tocar los instrumentos, sino que otra persona le puede poner la música. ¿Ve? Eso más o menos es para explicar de una manera gráfica, ¿no? ¿Cómo puede ser la inspiración? Puede ser que el autor sagrado escriba, otra persona le dé la entonación al momento de explicarla, y se hace entonces como una especie de sinfonía prácticamente, donde está la letra aportada por un maestro, y también está cómo es explicada, cómo es transmitida a través de su discípulo. Entonces es como una obra de varias manos, pero que siempre va a ser Dios el que inspira, que eso es lo más importante que nosotros en este momento debemos de saber, ¿no? Que es Dios siempre el que inspira. También hay otra manera del profeta relacionarse y transmitir el mensaje de Dios. Y esta transmisión también puede ser por acción simbólica. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Isaías hay un momento en el que está tremendamente preocupado por la situación política de Israel, y él está convencido de que esa situación, si persiste, los asirios van a invadir a Israel y los van a deportar. Como él se da cuenta de que hablarlo, escribirlo, no tiene el efecto que él desea, entonces pasa a ser una acción simbólica. La acción simbólica por ejemplo, que hace Isaías es que se desnuda, se quita las sandalias, se coloca una especie de taparrabo y comienza a recorrer Jerusalén, la comienza a recorrer de punta a punta. Tenemos que tomar en cuenta que Isaías no era cualquier persona. Isaías era alguien reconocido como una persona respetada y de autoridad dentro del pueblo de Israel. Y verlo en esa circunstancia, desnudo o casi desnudo, caminando por las calles de Jerusalén, creó una gran cantidad de preguntas, ¿no? Cuestionó a muchas personas. Algunos lo criticaban, otros se escandalizaban, otros hacían preguntas entre ellos, ¿no? Isaías, sin embargo, no decía nada. Cuando él terminó de hacer su acción simbólica, después que terminó de caminar por las calles de Jerusalén, él dijo al final: esto es lo que va a ocurrir al pueblo, esto es lo que le va a ocurrir al pueblo si continúan con su política y no se preparan para justamente evitar una invasión de Asiria. Y entonces ahí él, mostrándose desnudo, estaba indicando de que sin nada, de una manera totalmente vulnerable, iba a quedar el pueblo si persistía en las acciones que él mismo ya estaba denunciando. Entonces, él hizo una acción simbólica que tuvo bastante fuerza. Otro ejemplo es que lo vemos en el profeta Jeremías, donde él quiere expresar la desgracia que le va a caer o que va a venir sobre Jerusalén si no se convierten de corazón. En vez de soltar un discurso o de escribir muchas páginas, Jeremías manda a comprar una especie de jarrón de artefacto. Dentro de la Biblia, un término como cacharro, pero vamos a imaginar lo que es como una jarra o un porrón, algo de loza o de barro. Y después que tiene eso, o que se lo compran sus discípulos y se lo llevan, él agarra vamos a llamarlo esa vasija, ¿no?, de barro grande, y la presenta ante el pueblo. Cuando las personas se dan cuenta de que Jeremías tiene eso en la mano, que lo ha mandado a comprar, todas las personas por curiosidad se acercan a donde él está a ver qué va a hacer con eso que mandó a comprar, para qué tiene eso en sus manos. Cuando ya están la gran cantidad de personas del pueblo delante de él, y justamente él ya manda a llamar no solamente al pueblo, manda a llamar a los sacerdotes, manda a llamar a todos los que trabajan en el templo, todas las autoridades. Y cuando ya están todos, él dice:
agarra esa vasija de loza y lo estrella contra el suelo. Todo el mundo se sorprende, porque después que hizo venir a todo el mundo, después que mandó a comprarlo, la gente no se imaginaba que lo que iba a hacer era agarrarlo y estrellarlo delante de todos, ¿no? Y Jeremías entonces explica y dice, ¿no? De esta manera tratará el Señor a Jerusalén si ustedes no se convierten. Hay una acción simbólica, sin necesidad de hablar mucho, sin necesidad de escribir mucho, también están estas manifestaciones, ¿no? El pueblo queda impactado, ve el cacharro destrozado por el suelo y Jeremías le da a ver, le da a entender a todas las personas que si no se convierten, no convierten su corazón, así mismo les va a ocurrir a ellos. Se dispersarán, se romperán, quedarán totalmente destruidos. Eso fue lo que intentó decirles a través de esta acción simbólica. Hay dos tipos de profecías. Hay una profecía que se conoce como profecía central y profecía periférica. La profecía central es aquella en la cual va dirigida directamente al rey, a las autoridades, a los sacerdotes, a los que tienen esa capacidad de liderazgo para que encaucen a toda la nación. Es una profecía centralizada en las autoridades del pueblo de Israel. Y están las periféricas, que eran aquellas que surgían dentro de los seguidores del profeta, ¿no? No tenían una repercusión directa al rey, como por ejemplo el caso de Naán y el rey David, que lo vamos después a ver ese ejemplo más adelante, sino que las periféricas son aquellas que se daban del maestro a sus discípulos. Y la centralizada es cuando las profecías iban dirigidas directamente a la autoridad de ese momento para que encauzara a toda la nación. Esas son dos tipos fundamentales dentro de la profecía del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la imagen que se proyecta dentro del profeta? No solamente las últimas que se veían dentro del pueblo de Israel, sino también las que se ven actualmente entre nosotros. Si cada uno de nosotros, estoy casi seguro, que nos preguntamos o preguntamos a otras personas que es un profeta, la mayoría va a pensar que es alguien que adivina el futuro. Entonces, la primera imagen que vamos a encontrar del profeta es un adivino, ¿no? Cuando le preguntan al pueblo de Israel y cuando nos preguntan a nosotros mismos en la actualidad, es un profeta, es aquel que adivina el futuro. Esta afirmación tiene algunos fundamentos bíblicos, ¿no? Y esta imagen también fue en un primer momento aprobado, aceptado entre las primeras comunidades cristianas. Tenemos, por ejemplo, que se sustenta en el pasaje bíblico donde está el encuentro de Samuel y Saúl, que Saúl es el primer rey del pueblo de Israel, precisamente el primer rey de Israel. Y Saúl estaba joven y su padre se le pierden unas asnas, es decir, unas burras, unos burros. Estos burros se les pierden al padre de Saúl y les pide a Saúl que vaya a buscarlo. Y va Saúl junto con sus criados, ¿no? Va el hijo y duran no solamente un día, pasan los días, ya cuando van terminando el tercer día, Saúl exclama y dice, llevamos ya mucho tiempo y mi papá seguro va a estar preocupado por nosotros. Más vale volver allí, aunque no encontremos las burras, las asnas, es mejor regresar para evitarle una preocupación a su padre, ¿no? En esa época no había ningún medio de comunicación como lo podemos tener ahora. Entonces, ante esa preocupación de Saúl, el criado que llevaba le dice, mira, aquí hay un hombre de Dios
Y aquí también aprovecho de hacer un paréntesis y fíjense, este criado le dice un hombre de Dios. Esa es otra terminación, otra terminología eh, que, que se le dice o se identifica a los profetas, hombres de Dios. Cuando se habla de hombres de Dios, hace referencia a un profeta, ¿no? A ese término. Entonces, ese término justamente lo usa el criado y dice, por aquí cerca hay un hombre de Dios y que la gente va a consultar y que seguro que nos dice dónde están las burras, ¿no? Saúl le dice que él no tiene dinero, pero el criado dice que él tiene unas monedas y que con eso creen que pueden pagarle a este adivino. Entonces van y se dan cuenta que se encuentran es con Samuel. Y Samuel es un profeta muy importante dentro del pueblo de Israel. Y Samuel se da cuenta de dos cosas. Primero, que las burras ya aparecieron. Le dice, ustedes no se preocupen de seguir buscando a los burros, porque ya estos han sido encontrados. Pero hay algo más allá. Samuel se da cuenta en ese encuentro con Saúl que es a él a quien hay que ungir para ser rey, el próximo rey de Jerusalén. Y entonces en esa misma oportunidad, esa acción profética de Samuel no solamente adivina que ya las burras se encontraron, sino que también unge a Saúl como rey de Israel. Entonces acá vemos que la Biblia también fundamenta esa característica del profeta como aquel que es capaz de ver más allá de lo evidente, ¿no? O de lo vidente, más allá de lo superficial, ¿no? Y es capaz de ver lo que Dios quiere. Samuel, en este caso, no se queda solamente con el hecho de los burros, sino que ve más allá de las cosas que le presenta Saúl y su criado y se da cuenta de que Dios quiere que sea Saúl, que sea rey. Y a lo mejor lo de las burras fue una circunstancia temporal, eh, circunstancial, para que justamente se encontraran con Samuel. Pero aquí lo más importante no es lo que Saúl quería, sino lo que Dios dispone a través de su profeta, ¿no? Bien, vamos a ir continuando, ¿no? Y vamos a entrar un momento al Nuevo Testamento, ¿no? Hemos hablado del Antiguo Testamento. Vamos a tocar un momento el Nuevo Testamento para darnos cuenta por qué como hemos dicho desde un principio, los profetas o los libros proféticos son muy importantes para las primeras comunidades cristianas. Más importantes inclusive que para los judíos, porque los judíos respetan evidentemente mucho los profetas y la ley. En eso se basa toda su sabiduría. Pero para ellos tenía una prioridad el Pentateuco, los 5 primeros libros. El cristianismo es el que le da esa mayor fuerza al profetismo. Y ya vamos a ver por qué. En el Nuevo Testamento se mantiene la idea del profeta como adivino, ¿no? En las primeras comunidades esto se percibía de esa manera. Por ejemplo, tenemos el caso del diálogo de Jesús con la samaritana. Yo creo que todos los que estamos acá podemos recordar un poco de ese diálogo que Jesús tiene en el momento en que tiene sed y se encuentra a la samaritana en el pozo. Tenemos que tomar en cuenta de que los samaritanos además eran una raza, por decirlo de alguna manera, que aunque estaba emparentada, son primos de los judíos, por circunstancias históricas, no se les consideraba como los elegidos o los escogidos dentro del pueblo de Israel. Entonces eran rechazados, no eran bien vistos, no se las llevaban los samaritanos con los judíos. Pero Jesús se acerca y habla con una mujer y una mujer samaritana. En este episodio, la mujer responde: veo, Señor, que eres un profeta. Tú no me conoces de nada. Es la primera vez que pasas por el pueblo. Y sin embargo, sabes lo que es mi vida pasada. Eres un profeta. Solamente por el hecho de que Jesús le haya dicho a ella
que el novio, que el marido que tiene no es marido, realmente no es el marido de ella, y que ha tenido otros anteriormente, ella, la mujer, se sintió totalmente descubierta. Y como Jesús adivinó algo que en teoría a lo mejor ni siquiera los mismos vecinos o los mismos conocidos de ella lo sabían, la mujer era algo que ya tenía oculto, al verse descubierta por Jesús, como lo adivinó, le dice a Jesús, profeta, porque tú has averiguado, has adivinado lo que yo he hecho anteriormente. Pero el profeta, como nosotros lo tenemos entendido, a veces creemos que es el que adivina el futuro. Pero aquí hay que aclarar ese mito, ¿no? Porque el profeta habla del futuro, pero siempre pensando en el presente. Lo que el profeta nunca va a decir, la misión, la acción del profeta, no es decir que va a ocurrir de una manera desvinculada. Vas a ganarte la lotería, vas a tener varias casas. Ese no es el tipo de profetismo. El profeta, el verdadero profeta, parte de los problemas que están sucediendo actualmente. Y si tú no resuelves estos problemas que tienes en este momento, tu futuro puede ser muy malo o puede ser bueno. Si estás haciendo las cosas mal, no es necesario ser muy adivino, que las cosas que te van a suceder son malas. Entonces lo que hace el profeta es advertirte que tienes que llevar una vida buena en tu presente y tomar buenas decisiones en tu presente para que tu futuro sea lo mejor posible o lo mejor que se pueda. Entonces el profeta parte de la lectura no del futuro, sino del presente. Y también hay otra característica de los profetas de Israel, que no solamente hablan del futuro, sino que consuelan. Muchas veces hablan del futuro para consolar el presente. Hablan que Dios te va a consolar. Y de ahí viene la tensión mesiánica. ¿Por qué dentro del Antiguo Testamento los profetas hablan de un Mesías? Porque ven que su pueblo está sufriendo, que su pueblo está invadido cuando fue desterrado a Babilonia. En ese momento de sufrimiento, el futuro se presenta para el profeta como un modo, un medio de consolar al pueblo. Y le dice, vendrá aquel que te va a liberar, vendrá aquel que te va a quitar ese sufrimiento que tienes en este momento. Nosotros ahora, la mayoría de los que estamos acá somos de Venezuela. Nosotros hemos sabido lo que significa un destierro, hemos sabido lo que es sufrir, que nuestros hijos estén lejos de sus padres, que que los nietos tengan como padres sus abuelos porque su mamá y su papá están en otros países trabajando. Eso nosotros lo hemos vivido y lo podemos comprender. Nosotros hemos vivido esto con sufrimiento porque no son circunstancias agradables. No es lo mismo ir a un país porque queremos, a sentirnos obligados a emigrar para que nuestra familia que se queda en el país puedan comer, porque literalmente lo que muchas veces las personas mandan de otros países a Venezuela, a sus casas, es para comer, para lo básico, no para enriquecerse. Eso, si lo ponemos a ver desde el punto de vista profético, el profeta, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a identificar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que nos está ocasionando ese sufrimiento, y nos va a hablar del futuro en un tono de consuelo. Si nosotros obramos bien desde el principio, si somos capaces de tomar buenas decisiones, entonces llegará el momento en que nuestros hijos regresarán. Llegará el momento en que ya más nadie tendrá que salir de su país. Llegará el momento en que veremos a las empresas volver a surgir, a volver a tener un salario digno, volver a tener una buena educación, una buena salud. Eso es lo que uno aspira,
Y por tanto, esa es la atención mesiánica que el mismo, los profetas de Israel le decían a su pueblo cuando pasaban estas circunstancias de destierro, cuando pasaban estas circunstancias en que eran esclavizados por otras naciones. Entonces, así se puede comprender mejor. Entonces, cuando el profeta anuncia que viene el Mesías, está anunciando que va a venir un momento de esperanza. El profeta no solamente anuncia y consuela, sino también denuncia las injusticias y las desigualdades, ¿no? Algo que ya habíamos dicho anteriormente. Sobre todo, por ejemplo, el profeta Amós, es interesante que lo puedan leer, porque se lee, no es un libro bastante extenso, no es extenso, y es bastante profundo, y habla sobre la injusticia social. Entonces, por ejemplo, el profeta Amós es un buen ejemplo para darnos cuenta cómo el profeta denuncia los abusos de injusticia social. En la figura del profeta dentro de los evangelios, dentro del Nuevo Testamento, van unidos a respaldar la figura de Jesús. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo. Vamos a tomar primero al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, o de San Mateo, comienza el relato de la infancia de Jesús, cuando el ángel le anuncia a José que María está embarazada, va a dar a luz a un hijo. Y dice, dice que así se va a cumplir lo que anunció el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Isaías. Ahí entonces está el Evangelio de Mateo, o el evangelista de Mateo, está tomando la profecía de Isaías para darle fuerza a lo que está escribiendo en ese momento, bajo la figura de Jesús, o para hablar de Jesús, en este caso de su nacimiento, de su concepción. Entonces, en ese momento, él toma el profeta de Isaías y dice de que la Virgen dará luz a un hijo. Ya, ahí es una profecía que se cumple. Después dice el mismo Evangelio de Mateo, luego vienen los magos de Oriente. Y cuando preguntan los magos dónde tenía que nacer el Mesías, les responden inmediatamente que en Belén de Judá. ¿Por qué Belén de Judá? Porque así está escrito y está profetizado ¿por quién? Por el profeta Miqueas, que tenía que nacer en Belén. Más tarde, la familia tiene que huir a Egipto, María y José y el niño. Y esa huida servirá para que al volver de Egipto se cumpla lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? El profeta Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Pero antes de que vuelvan de Egipto, Herodes, ¿qué hizo? Mandó a matar a los niños inocentes de Belén. Y se cumple lo que dijo el profeta. ¿Qué profeta? Jeremías. De que Raquel está llorando a sus hijos porque simplemente ya no existen. Y todo el relato de la infancia termina diciendo que la familia se traslada a Nazaret. ¿Por qué a Nazaret y no a otra ciudad? Porque se cumple lo dicho por los profetas, en la cual indican que el Mesías será llamado el Nazareno. Entonces vemos como nada más en el Evangelio de Mateo, en los dos capítulos que se conocen como la infancia de Jesús, tenemos por lo menos 5 alusiones a los profetas del Antiguo Testamento. O sea, aquí nos damos cuenta de una manera más evidente de la importancia que eran los profetas para las primeras comunidades cristianas. Ahora, podemos continuar indicando que es un profeta para justamente estas primeras comunidades. ¿Cómo lo veían estas primeras comunidades cristianas cuando hacían referencia a estas profecías? Bien, el que anunciaba, ¿quién es el profeta? El que anunciaba la venida del Mesías. En ese momento solamente se reconocía al profeta en función al nacimiento de Jesús. Por tanto, cuando la comunidad cristiana sigue viendo la vida de Jesús y llega a la figura de Juan Bautista, resulta que también comienza a predicar por eso mismo, porque ya lo había dicho ¿quién? El profeta Isaías, de la voz que clama en el desierto.
Esa voz que clama en el desierto es una profecía que se está cumpliendo en Juan el Bautista, ¿no? En San Juan Bautista. Entonces, todas las piezas que se van armando en las primeras comunidades cristianas es en referencia a lo que han dicho los profetas. Y cuando Jesús actúa en Galilea, también se cumple lo anunciado por el profeta Isaías. Cuando dice el profeta Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Es decir, como he dicho anteriormente, el Evangelio de Mateo va estructurando la vida de Jesús, la va construyendo por los dichos proféticos. Ahora vamos a pasar a otro evangelista para ver ese ejemplo. El caso del Evangelio de Lucas. San Lucas, ocurre en este evangelio o en este evangelista ocurre algo parecido. San Lucas da importancia a los profetas en determinados momentos. Por ejemplo, habría que preguntarnos cuál era el principal problema que se presentaba dentro de este evangelio. Y es muy común en esa época cristiana en darle un razonamiento lógico a la muerte y a la resurrección de Jesús. Para San Lucas, aparte de también escribir sobre la infancia, para él era muy importante respaldar el motivo de por qué Jesús resucitó, que no se quedó en la muerte, que no solamente fue un hombre que murió y se quedó sepultado, sino hay que reafirmar que Jesús resucitó. Bien, buscando fundamentar la resurrección de Cristo, se acepta primero que fue un asesinato, ¿no? Jesús entregó su vida, pero la entregó porque no se resistió a un asesinato. Eso es muy importante porque se resalta en el término que él utiliza al escribir, ¿no? Se habla de un asesinato, pero un asesinato que no por una culpa que haya hecho Jesús, sino más bien por un sinsentido de parte de la humanidad. No hay sentido de quien te haya hecho un milagro, de quien tenga misericordia hacia ti, que haya estado contigo haciendo el bien, lo vayas a matar. Entonces, al ser una muerte provocada, es un asesinato ante una persona que es inocente, es un sinsentido. Pero a ese sinsentido había que darle un sustento y precisamente hay que buscarle un sentido a esa muerte. Para que esa muerte no sea absurda, se explica a través de los profetas. Entonces dice que Jesús, cuando se aparece a los 11, porque ya Judas se había ahorcado, a partir de los profetas le fue explicando ese misterio. Así dice, cuando aparece Jesús en cada aparición después de su muerte, cuando come con ellos, cuando se aparece en los distintos momentos, siempre va a indicar que le explicaba nuevamente a sus discípulos y a sus apóstoles aquello de lo que los profetas ya habían dicho, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en los discípulos de Maús, que también fue escrito por Lucas, ellos iban entristecidos, iban justamente sin sentido, porque no había explicación de por qué Jesús tenía que morir de esa manera. Y entonces Jesús se les aparece, y mientras que ellos caminaban y sentían como su corazón ardía. ¿Y por qué? Porque les comenzó a explicar desde los profetas por qué tenía que suceder eso, por qué tenía que Jesús morir y resucitar. Y cuando ellos llegan al punto de terminar esa caminata con Jesús, sienten en su corazón tanta alegría que cuando reconocen que es Jesucristo al momento de partir el pan, se olvidan del cansancio, se olvidan de que es de noche y se regresan a Jerusalén para anunciar que Jesús ha estado con ellos. Entonces allí nos damos cuenta de lo importante que es fundamentar la resurrección de Jesús con los profetas. En el comienzo del libro de los Hechos se repite exactamente lo mismo que vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Jesús vuelve a acudir a los profetas para explicar el misterio de su muerte, de su resurrección. También después de la ascensión de Jesús ocurre el gran fenómeno que para San Lucas es fundamental, que nosotros lo reconocemos con la fiesta de Pentecostés.
La venida del Espíritu es lo que va a poner en marcha toda la iglesia. Va a ser como que ese mismo Espíritu que inundó el corazón de los profetas, ahora está dentro de la iglesia, ahora está dentro de las primeras comunidades cristianas, ahora está dentro de la iglesia como tal, ¿no? Entonces esto se convierte en algo capital, porque el Espíritu Santo que anunció a los profetas lo que iba a ocurrir, ese mismo Espíritu ahora entra dentro del cuerpo de Cristo, que es su propia iglesia, ¿no? Que esto lo va a desarrollar San Pablo en sus epístolas. Y esto no es algo inventado de parte de los evangelistas, sino que lo toman del profeta Joel, en la cual el profeta Joel decía de que al final de los tiempos derramaré mi espíritu sobre todos mis siervos y siervas. Entonces, la venida del Espíritu Santo se toma fundamentado en la profecía de Joel, del profeta Joel. Por tanto, para la iglesia primitiva, los profetas son los que anuncian al Mesías. Pero esta imagen del profeta y del Mesías, de las primeras comunidades cristianas, tiene también sus fallos, también tiene sus vacíos, ¿no? ¿Por qué? Tiene sus fallos, porque si nosotros tomamos esas 250 páginas que habíamos dicho del Antiguo Testamento, que hablan los profetas, solamente 5 de esas 250 tienen relación con el Mesías. Todo lo demás hablan de situaciones jurídicas, de ciudades que ya desaparecieron para la época de Jesús. No todo habla del Mesías. Entonces aquí, cuando hay una reflexión posterior de la teología y de la Sagrada Escritura, el cristiano, las primeras comunidades cristianas, se dan cuenta de que no todos los profetas no solamente se pueden centrar en la atención mesiánica, que suena muy bien, que es verdad, que a nosotros nos anima mucho, pero tenemos que darnos cuenta que los profetas también dijeron muchas cosas más, no solamente hablaron de lo que iba a venir con el Mesías. Por consiguiente, no podemos decir que el profeta es solamente el mensajero del Mesías, sino que es un hombre que se adaptó a las realidades y por tanto a responder las situaciones actuales de su momento. El profeta es algo mucho más, ¿no? Mucho más que un adivinador del futuro. Pero esta imagen del anunciador de la iglesia, del Mesías, va a persistir en la iglesia sin mucha variación, tanto en la iglesia católica como protestante, hasta el siglo XVIII y entrado el siglo XIX. Fíjense que quiere decir que en el siglo XVIII y en el siglo XIX comienzan a haber algunos cambios. Esto es sobre todo motivado a la iglesia protestante, ¿no? Y es una nueva etapa que se tiene de estudios con respecto a los libros proféticos. Hay muchas cosas que han sucedido en esos tiempos, en esos siglos, que hacen que el estudio bíblico tenga unos aspectos que lo haga repensar en algunas cosas. Primero que aparecen los textos del Qumran, que son unos textos que no están dentro del canon bíblico, pero que son escritos incluso algunos anterior a los que se reconocen como inspirados por Dios, ¿no? Son los papiros que se encontraron dentro de las cuevas del Qumran. Ya la iglesia tiene la separación de las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes dieron un gran empujón a los estudios bíblicos, porque la iglesia católica tenía prohibido estudiar la Sagrada Escritura. Un laico, incluso dentro del mismo clero, no estaba permitido, sino algunos nada más, poder leer y traducir la Biblia. Eran personas muy bien seleccionadas para evitar justamente equivocaciones y errores,
y por tanto no todos tenían acceso a la Sagrada Escritura, no todos estudiaban las lenguas, el idioma original, ni hebreo, ni arameo, ni griego. Después se tradujo al latín a través de San Jerónimo, pero la traducción al latín nunca va a ser tan fiel como las lenguas originales. Pero todo eso no, dentro de la Iglesia Católica no estaba había unas circunstancias que no permitían que se pudiera estudiar. Va a ser mucho tiempo después, ya en el siglo XX, cuando en la Iglesia Católica se da por primera vez la oportunidad de hacerlo. Pero en cambio la Iglesia Protestante no. Ella, viene la imprenta, que también es algo que va a ayudar muchísimo. El primer libro que se imprime es una Biblia protestante, porque la Iglesia Católica lo tenía prohibido. Entonces, hay algo que también va a ayudar mucho dentro de la Iglesia Protestante, que permiten que la Biblia sea traducida a sus lenguas vernáculas. Es decir, que la Biblia ya no solamente se lea en latín, sino que también se lea en alemán, en francés, en inglés, según el lugar donde se vaya a predicar, ¿no? También se quita las restricciones sagradas en el sentido de culto. Dentro de la Iglesia Católica, la Biblia solamente podía ser utilizada dentro del culto, es decir, solamente en la palabra, en la misa o en la ritualidad de algún sacramento, y no todos podían tocar la Biblia. Tenía que ser ante todo primero hombres los que podían leerla, hombres consagrados los que la podían tocar. Los protestantes ya no tenían ese problema porque ellos veían que el culto estaba matando el espíritu profético, según sus propias palabras, y por tanto la Biblia comenzó a utilizarse de una manera un poco más libre y no dentro del contexto cultural, ¿no? Eso que provocó que los principales exégetas y estudiosos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que vamos a tener a partir del siglo XVIII, sean los protestantes, ¿no? De allí vamos a nosotros a darnos cuenta que no va a llegar todos estos avances, ¿no? Entonces, pero en el siglo XVIII y parte del XIX es cuando entonces se dice, y esto es lo que le dije anteriormente, los profetas no solamente hablaron de Jesús, los profetas hablaron de otras cosas. No solamente está en esa tensión mesiánica, sino que denunciaron otras irregularidades de justicia y administrativas dentro del momento, ¿no? Y entonces es allí cuando entra lo que se llama el siglo del romanticismo. El siglo del romanticismo, que es este periodo del 18 al 19, en los siglos 18 y 19, el romanticismo viene influido también por el darwinismo, porque en el siglo XIX Darwin puede imprimir su primera obra de la evolución de las especies, y esto dentro del ámbito religioso se tomó como que el profeta era una especie de ser evolucionado, ¿no? Pero que evolucionaba dentro del ambiente profético, religioso, sobre todo cultural, como el ser solitario, como aquel que llegaba a un punto de desarrollo, de evolución, en la cual no necesitaba de la sociedad porque ya era superior a ella y por tanto se retiraba a la soledad. Se llegó a colar esa visión influenciada por el protestantismo e influenciada por el darwinismo. Por tanto, en ese momento los estudios indican de que el profeta es aquel que llega a un punto más alto dentro de la vida religiosa. Y ponen el ejemplo de Jeremías, por ejemplo, de tantos, ¿no? Pero vamos a nombrar a Jeremías. Jeremías, en un momento determinado de su vida, cuando está en crisis, le dice a Dios, no me senté a disfrutar con los que se divertían, forzado por ti me senté, y me senté solitario. ¿A qué se refiere Jeremías? Lo que yo le indicaba también al principio, que él está allí no arrepentido, pero sí se entristece o le reclama a Dios de que yo de mi juventud tú me llamaste, yo respondí, pero lo que yo he recibido es tristeza,
he recibido rechazo. Y mientras que los de mi propia edad, o lo es en mi juventud, los otros jóvenes se divertían, yo estaba solo, me sentía solo. Entonces toman como ejemplo este caso de Jeremías, en que es una persona que es sacada dentro del común del pueblo, porque hay unas características que dentro del darwinismo dicen que está más evolucionado espiritualmente que los demás. También esta tendencia del romanticismo pone el ejemplo de Elías, ¿no? Que Elías en el Monte Carmelo está completamente rodeado de personas, ¿no? Está el rey, hay 450 sacerdotes de Baal, está el pueblo, pero sin embargo, cuando le preguntan a él cómo se siente dentro de esta misión o vocación profética, él indica de que se siente absolutamente solo. Entonces, claro, los exégetas del romanticismo dicen, está rodeado de personas, pero por su misma evolución espiritual, lo que le toca es vivir la soledad, porque lo que tiene a su alrededor es la incomprensión. Entonces, hay esa relación de soledad, retirarse como un asceta, como un místico y como un elemento dentro del profeta. Así se veía el profeta. Pero el romanticismo, como no todo es eterno, llega al siglo XX y entra en crisis. Y no se puede decir que el profeta, por tanto, dentro del siglo XX, sea un individuo que solo está en la soledad con Dios y que solamente en la soledad ante Dios descubre los valores o todos los valores. Aquí ya los protestantes, porque como les dije anteriormente, los que van avanzando en esto son los protestantes, los católicos están como en stop, porque no pueden estudiar la Biblia. Entonces los protestantes se darán cuenta de que el profeta tiene un influjo enorme de las tradiciones del norte, de las tradiciones del sur, es decir, del reino del sur y del reino del norte, según se mueva en Israel o en Judá. Entonces ellos hacen una reflexión en el siglo XX y dicen, es que los profetas, ellos no estaban solos, sino que siempre estuvieron en el influjo o dentro del influjo del culto. Por tanto, aquí el profeta comienza a pasar, ¿no? Como aquel que tiene una especie de influencia enorme en la sabiduría popular, pero no porque se hayan retirado solos y hayan tenido una evolución espiritual, sino porque han sido enseñados por sus padres, y la mayoría de esos padres son sacerdotes. Entonces, sacerdotes según el concepto sacerdotal del Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen, fíjense que, por ejemplo, Jeremías, Isaías, Samuel, todos vienen de tener padres sacerdotes, ¿no? Entonces, tiene que haber una cierta vinculación entre el culto y el sacerdote con respecto a los profetas. Por tanto, Dios se comunica con los profetas, pero valiéndose del conocimiento que ellos han obtenido a través de su relación con el culto y con los sacerdotes del templo. Entonces, casi que los profetas comienzan a ser una especie de sociedad del pueblo dentro del pueblo de Israel que ayudaba o colaboraba en la catequesis del pueblo y asistían a su vez a los sacerdotes, ¿no? Esto acá es un poco incluso casi contradictorio dentro de los protestantes, porque precisamente lo que ellos criticaban al catolicismo, terminaron ellos haciéndolo, ¿no? Porque ellos al catolicismo siempre le criticaron que nosotros, en vez de ser un poco más libre, más profético, no tener tantas restricciones, y exageraban los protestantes que el católico solamente estaba pendiente de ir a misa y celebrar sacramentos, que eso era lo único que hacían los católicos. Al final, ellos caen también en que el profetismo tiene que estar ligado a la acción cultural. Entonces se rescata de nuevo esa figura del sacerdote y del rito. Entonces los protestantes, cuando comienza el siglo XX,
Entonces van a unir los profetas ya no como algo aislado y solo, sino dentro de una comunidad y dentro de un culto, ¿no? Resalta la figura del culto. Así comenzaba en el siglo XX, pero dentro del siglo XX sucede también un evento que hace un terremoto en la historia del conocimiento. ¿Y quién surge en el siglo XX? Marx, el marxismo, ¿no? Se conoce, pero Marx, cuando surge Marx, eh, se comienza en el mundo, todos aquellos, los protestantes que están estudiando, ven en el profeta algunos elementos como un reformador social o un revolucionario social. Y por tanto buscan bases bíblicas y van a darse cuenta que hay muchas citas bíblicas de los profetas que invitan al rescate de lo social. Y el mejor ejemplo es Amós, que ya lo he mencionado anteriormente. El libro de Amós es un libro que se caracteriza por una crítica a los abusos de poder, a los abusos de mercado, y donde se empobrecía al pueblo y se enriquecían las autoridades. Entonces toman estos ejemplos, entonces ya el profeta del siglo XX que venía dentro de un proceso cultural y un ayudante al sacerdocio, ahora comienza a resaltarse la figura o la imagen del reformador social, ¿no? Del revolucionario. Y un ejemplo de esta visión que del siglo XX del revolucionario social lo colocan también, por ejemplo, en el profeta Natán. El profeta Natán se enfrenta al rey David por haber cometido adulterio y asesinado al marido de la adúltera, ¿no? Que se llamaba Urías, el que mató, puso en una posición de batalla de una manera, de la manera que lo pudieran matar. Entonces aquí el profeta Natán está actuando como alguien que denuncia el asesinato de un inocente simplemente por quererse acostar con la esposa. También está el caso de Elías, que acusa a Jezabel de mandar a ejecutar un asesinato, manda a ejecutar al dueño de una viña para apoderarse de la finca, ¿no? Entonces Elías está acusando a Jezabel de que está sacrificando a un inocente para poderse quedar con un espacio, una cantidad, una porción de terreno. Entonces esta idea del profeta que denuncia lo social va tomando fuerza. Por consiguiente, esta imagen va teniendo una base motivada principalmente a todos aquellos que les va gustando esta ideología que se va expandiendo a través de las obras de Marx, donde se habla del proletariado, del abuso del capitalismo y todo esto. Bien, pero esta imagen del profeta como reformador social y crítico también además sirve a los protestantes para criticar a la religión católica, ¿no? A la institución de la religión católica, porque entonces ellos van a decir que los católicos están pendientes del culto, que es lo que siempre critican, y no están preocupados por denunciar las injusticias sociales. Entonces ponen a la iglesia católica como aquella que se acomoda a las personas del poder y no están con las personas que realmente lo necesitan. Después, esta misma idea va a entrar dentro de las mismas católicos, ¿no? Nace de los protestantes, pero después van a haber una formación de exegetas católicos en la cual van a defender la idea de que los profetas son portavoces de lo más fundamental, que es lo social, y no tanto del culto. Entonces ya vuelve esa separación en la cual el sacerdocio es visto como que ya como un dejo de autoridad, y más bien entonces como eso ya no afecta a esa imagen revolucionaria, entonces se separa el sacerdocio del profeta y entonces hay una serie de exegetas católicos que dice que el profeta es aquel que reclama a las autoridades, inclusive criticando a los mismos sacerdotes del templo.
Y ya vemos aquí que los católicos van comenzando a estudiar más el exégeta, porque en final del siglo XX comienza a darse el permiso para que los católicos puedan estudiar la Biblia. Porque antes, si lo decían, eran excomulgados, ¿no? Bien. Otra cosa que podemos indicar es que esto trae un peligro, ¿no? Ya a raíz de que fue avanzando el siglo XX, se dice, la iglesia se dio cuenta, la iglesia católica se da cuenta de que exaltar la imagen del profeta como un revolucionario social tiene un peligro en el fondo, ¿no? ¿Y cuál es el peligro que la iglesia vio? Que silencia la profunda experiencia religiosa de los profetas. Por tanto, se descuida el hecho de que el profeta es un hombre de Dios, no es solamente alguien que filantrópico, ¿no? Y el profeta no es solamente un novelista que hace una obra, una novela de crítica social, no es un periodista, no es un director de cine que hace una película para criticar, hacer una crítica social, no es eso. El profeta es ante todo un mensajero de Dios. Y lo que está diciendo es que si la injusticia es mala, no es solamente porque afecta al hombre y a la mujer, sino porque también, ante todo, ofende a Dios. Entonces, se requiere rescatar esa visión original de que el profeta es, ante todo, el mensajero de Dios. Entonces, se quiere volver a esa idea primera. Y surge eh, otra idea después, que es la más actual, a finales del siglo XX y empezando el siglo XXI, la Iglesia Protestante de Noruega eh, establece unos estudios e invitan dentro de los que estudian la Sagrada Escritura a una visión, a una nueva imagen del profeta como funcionario, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esto? Profeta como funcionario del culto. Entonces, dicen estos exegetas que analizando los salmos se dan cuenta que hay oraciones que son recitadas por personas que ayudan y viven en el templo. Entonces entona la mayor parte del salmo, que es una especie como de súplica o de petición de Dios, esperando una respuesta. Y estos estudios de la iglesia de Noruega dicen que estas personas que recitaban salmo, que estaban en el templo y que anunciaban eh, estos eventos de respuesta a Dios en el futuro, se consideraban como unos profetas, es decir, como una rama profética que estaba dentro del templo. Y que eran muchos, además, indica que había una gran cantidad de profetas, aparte de los sacerdotes. Y que todos estos profetas que están en la Biblia, como por ejemplo Isaías, Miqueas, Jeremías, muchos no eran profetas que vivían dentro del templo, sino que surgieron para confrontar a los que viven dentro del templo. Entonces, como para llamarles la atención de que no estaban haciendo su verdadero trabajo, ¿no? Entonces, algunos de exégetas, los más extremos, han llevado esto también a una exageración. Entonces, indican de que los profetas, todos los profetas, sean los que estén fuera del templo como los que estén dentro del templo, son funcionarios en función al templo, ¿no? Que tienen una misión, pero una misión no solamente al azar porque Dios lo ha escogido, sino porque ya estaba estructurado que esa figura existía como un trabajador dentro del templo. Bien, entonces aquí también hablan de que se vuelve a lo mismo, ¿no? De que lo que criticaban la iglesia protestante, los católicos del culto, bueno, vuelven a reestructurarlo, es decir, dicen, es un tira y encoge. Los protestantes dicen que los católicos son muy cultuales y ellos también, en esta última oleada de estudio de la iglesia de Noruega, vuelven otra vez a decir que el culto es fundamental para entender el profetismo. Entonces pueden ver cronológicamente dentro de los estudios bíblicos la figura del profeta ha cambiado mucho, ha variado, pero no significa de que no sea una cosa y es otra. Tampoco significa de que tenemos que meter todas estas cosas y hacer un menjurje. No,
aquí es como que un mismo personaje con distintas ópticas, ¿no? Como un prisma que puede tener distintos colores. El profeta es una persona, un mensajero de Dios, pero que a lo largo de la historia se ha podido ver de distintos ángulos, de distintos colores de un mismo prisma. Para terminar, que lamento que haya sido tan extenso, espero que no lo haya aburrido mucho, vamos a nombrar son las características del profeta, ¿no? La primera característica se considera el portavoz de Dios. El profeta habla en nombre de Dios y de esto se diferencia de un historiador, porque un historiador puede decir, vamos al archivo tal, vayan a la biblioteca, investiguen tal documento, pero eso no lo hace el profeta. El profeta no se basa en un archivo, simplemente habla directamente en algo con un mensaje concreto directamente de Dios. Segundo, es portavoz de Dios y habla en nombre de Dios, ¿no? Esto es como para destacar la diferencia. Yo soy portavoz de Dios, pero no solamente soy portavoz de Dios para yo decir lo que yo quiero, soy portavoz de Dios para hablar lo que Dios quiere que yo hable, ¿no? Así que no es una palabra inventada del profeta, sino que está expresando lo que Dios quiere que exprese. Tercero, la palabra de Dios es clara y no son complicadas como los oráculos de Delfos, que son los griegos, ¿no? Es algo muy sencillo y que todos pueden comprender. La otra característica es que los profetas siempre se refieren de la siguiente manera: así dice el Señor Dios. ¿Por qué dicen que así dice el Señor? Porque son portavoces de Dios. Entonces siempre van a empezar diciendo así dice el Señor. La otra característica, el profeta vive la vida de la gente, pero no solamente del pobre, sino también viven muchos son profetas que viven en la corte, muchos son profetas que están dentro del ambiente político, y por eso tienen esa facilidad de poder criticar y demandar. Por tanto, la otra característica es que el profeta es incómodo y muchas veces asesinado. Vemos como Jesucristo mismo utilizó el profetismo y cómo terminó Jesús siendo enjuiciado, flagelado, humillado y crucificado. ¿Y por qué? Porque denunció cómo la ley mataba la misericordia de Dios en su pueblo. Y él vino a revertir unas situaciones de opresión por la ley y decir que teníamos que ser como éramos en un principio, antes de Moisés. Y nos enseñó que todos los mandamientos judíos se limitaban solamente en dos, que era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es un profetismo. Y como profeta lo mataron, lo asesinaron. La profecía rompe todas las barreras. Por ejemplo, rompe la barrera del género. Mientras que el sacerdote siempre tiene que ser hombre en la cultura judía, en cambio, el profeta podía ser profetisa o profeta, pueden ser hombres o mujeres. Entonces, rompe la barrera del género. Habría que investigar cuáles son las profetas mujeres o profetisas mujeres, que sí las hay. Se rompe la barrera de la cultura, no hacen falta estudios especiales porque pueden escoger, Dios puede escoger a una persona muy encumbrada del templo, como puede escoger a un cultivador de cinamoros, como fue el caso de Amós. Entonces el profeta no tiene que estudiar nada, lo que tiene que ser llamado por Dios. Puede ser un campesino inculto como una persona de mucha cultura. Otra barrera que se rompe son las clases sociales, porque un profeta puede ser muy pobre y también puede ser muy rico, ¿no? Muy rico. Entonces, no hay un obstáculo en que tenga dinero o no tenga dinero. Por último, rompe la barrera religiosa, porque mientras que los sacerdotes solamente son de la tribu de Leví, no pueden ser de otra tribu, en cambio los profetas pueden ser de cualquier tribu. Entonces también se rompe la barrera religiosa con respecto al profeta, según se conoce como profeta, ¿no? Disculpen que creo que me extendí bastante, pero ahora los escucho a ustedes. Si tienen alguna opinión, alguna pregunta de lo que hayan podido anotar. Yo ahí les pasé ya el resumen. Ese resumen me di cuenta antes
empezar, que hay algunos errores, se repiten palabras. No sé que lo hice un poco rápido, entonces a lo mejor la redacción no es la mejor, pero todo lo que dije ahora está contenido allí. Lo pueden releer en otro momento. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna opinión de lo que muy pacientemente han escuchado, ¿qué les ha parecido lo que hemos visto hasta este momento? Bueno, para mí, excelente, ¿no? O sea, muy buena el ámbito explicativo de todas las actividades del profeta y creo que una de las clases que nos dio el cardenal estuvo muy idéntica a la parte de la dinámica de qué es un profeta, pues. Y también me llamó mucho la atención las diferentes características pues, que tiene un profeta, que es una persona más que todo llamada de Dios, pero que es, a la vez eh, no es una persona muy fácil de ubicar en las características. Y me gustó mucho porque te especificaste en todo y no tuvo largo nunca. Gracias. Gracias, Pedro. Me alegro que hayan aprendido cosas nuevas. Aparte de Pedro, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, pueden escribirlo en el chat también, si no pueden en este momento hablar. Aide escribió que la exposición estuvo bien, sobre todo de provecho para nuestro conocimiento. Buenas noches, profesor Ronald, gracias. Es Marieli. Sí, Hola, María. me parece súper interesante todo lo que hemos podido como navegar, porque sé que ha sido entre altos y profundos, o sea, es un lago bien, bien interesante, pero me ha llamado la atención la cultura, la parte cultural del profeta, pues que hay profetas encumbrados, como dice usted allí, como también pueden ser de campesinos. Ahora, no sé si la pregunta es muy, así como de escudriñar en el pensamiento, pero eso tendría que ser elegido de alguna manera que pudieran llegar a la vida o a una comunidad específica. Pues si llegaba un profeta muy encumbrado a una comunidad, de repente muy campesina, a lo mejor era difícil congeniarse allí, no lo sé. Sí, María, yo creo que aquí lo más importante es que es Dios el que está actuando, ¿no? Aquí el instrumento es lo importante, creo yo, que cuando Dios escoge a una persona es la disposición que Él tiene en su corazón y que tiene que estar inmersa dentro de la situación que vive el pueblo, ¿no? Indistintamente que esta persona sea rica o sea pobre. Creo que la disposición de corazón es lo que va a hacer que Dios actúe en él de esa mejor manera, porque no vale la pena quizás ser muy docto, pero que nuestro corazón no tenga la humildad para aceptar ser instrumento de Dios. Y, y aquí entonces es donde entra la cuestión, ¿no? De que un corazón humilde, un corazón que se deja inspirar por lo que Dios quiere y no por lo que nosotros querramos, es lo que va a hacer que sea un buen profeta. Y esa persona que tenga humildad va a ser bien recibida en todas partes, ¿no? Creo que nosotros debemos tener experiencia en nuestra vida diaria, cuando trabajamos, cuando estudiamos, de que cuando una persona se la cree toda, que es la única que sabe hacer todo, que es la indispensable, no cae muy bien, ¿no? Porque no todos somos indispensables y todos tenemos la capacidad para aprender. Entonces, en cambio, cuando hay una persona que aun cuando sepa mucho, tiene muchos años en una empresa, tiene la humildad de escucharte, de enseñarte, esa persona entonces cae mejor. Entonces lo mismo pasa con el profeta y con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos ser profetas también, pero eso va a depender de si nuestro corazón es humilde o es, o es muy egocéntrico, ¿no? Gracias, muy bien, gracias, excelente. Bien.
Y bueno, tenemos todavía algo de tiempo, pero si quiera compartir más, escucharlo es muy enriquecedor para mí. Y Alba nos dice que buenas noches, ha sido una experiencia de aprendizaje. Y bien, que se me, no, para leer completo el mensaje que se me cerró. Bien, vamos a ir leyendo, ya les voy a ir leyendo lo que está en el chat. Y yo sé que Tania me había escrito anteriormente diciendo que tuvo que salir por falta de luz, pero que ya está aquí con nosotros, que es muy valioso todo. Yomar y María nos dicen que les gustó mucho la explicación, que fue excelente, bien expresada en palabras sencillas y profundas. Alba nos dice que buenas noches, ha sido una experiencia de aprendizaje bien enriquecedora. Me gustó mucho que los profetas no eran solo una figura, sino un movimiento o grupos que hablan en nombre de Dios y que aunque se resista su voz, es tan grande que lo hace llevar su mensaje hasta dar su vida por él. Es un rol cómodo, ¿no? Sino un compromiso que conlleva más. La verdad que yo creo que entre todos los roles que pueden haber en la vida, el de ser profeta debe ser uno de los más complicados, ¿no? Porque es decir cosas que a la gente no le gusta escuchar. Nailin nos dice que clase interesante, me llamó mucho la atención la comparación de la iglesia protestante, visión de los profetas con respecto a la iglesia católica, ¿sí? Porque he tomado el punto de los protestantes, no lo he dejado a un lado, porque me parece injusto hablar sobre el desarrollo de la Sagrada Escritura sin tocar los protestantes, porque ellos llenaron un vacío donde antes no había nada, ¿no? Ellos comenzaron con esos estudios y que después la Iglesia Católica comenzó también a dar esa apertura, pero no se vayan a asustar cuando se den cuenta de que cuando uno estudia Sagradas Escrituras hay un gran momento, hay un momento del tiempo donde los mayores estudios son de parte de la Iglesia Protestante. Bien, podemos quedarnos unos minutos más. Sí, sí que lo importante es que no se vayan con las dudas. Pablo, sí, te escuchamos. Hola, buenas noches, Ronald. Bueno, Ya feliz Día de la Juventud por allá. sí. El caso de los judíos con los profetas, ellos todavía siguen esperando el profeta. En cambio, ya nosotros terminamos con el profeta y tenemos que imitar no a un profeta, sino a el profeta, ¿verdad? Aclárame eso, por favor. Sí, esto acá, bueno, es muy interesante el tema que planteas, Pablo, en el sentido de que el profetismo, según las religiones monoteístas actualmente, ¿no? En el caso de los judíos, bueno, hay también una gran diversidad dentro de lo que es el pueblo judío. Primero, nosotros hablamos de pueblo judío, no de pueblo de Israel. Actualmente, cuando se habla de judío, ya con cada uno hace referencia a todas las tribus, ¿no? Porque realmente judío es el de Judea, es la tribu de Judea, pero son 12 tribus, y todas las 12 tribus conforman Israel, ¿no? Pero bueno, ya actualmente cuando hablamos de judíos se sobreentiende que es todo el pueblo de Israel. Pero hay muchas divisiones dentro de ellos. Hay unos que están en el sionismo, están los que son más conservadores, hay unos que son como que muy agresivos contra la Iglesia Católica, contra el cristianismo. Hay personas que ven que pasa un sacerdote y escupen. Eh, es decir, hay de todo un poco. Hay personas que son judíos por raza, porque nacen de una madre judía, pero no de fe. Hay personas que simplemente no creen en nada, pero son de la raza judía. Entonces, hay que matizar muchas cosas. Y lo que sí es cierto, primero, que ellos se creen que son el pueblo escogido y por tanto Dios no vino a salvar a ninguno de nosotros que estamos aquí si no somos judíos. Ellos creen una primacía racial en que ellos son los que son salvados, ¿no? El cristianismo desde el primer momento fue muy abierto, ¿no? Recuerden ese encuentro del primer concilio de Jerusalén,
en que Pablo establece que no es necesario que un gentil sea judío primero para después ser cristiano, sino que se puede bautizar directamente sin circuncidarse. Eso es un gran avance dentro del cristianismo, porque se abrió para toda la humanidad. Si no, muchos de nosotros a lo mejor no fuéramos podido ser cristianos, porque si tendríamos que ser judíos primero, a lo mejor eso dificultaba más el hecho de ser cristiano, pero desde el primer concilio está dentro de la Biblia, se expresa como no hace falta circuncidarse, sino bautizarse directamente, aunque no sea uno judío. Entonces hay una universalidad de la salvación. Esa universalidad los judíos no la tienen. Ellos todavía creen que son el pueblo judío y que solamente ellos son los que se pueden salvar. En ese sentido, también esperan un Mesías. Se les destruyó el templo de Jerusalén. Hay unas profecías que dicen que, por ejemplo, para que el Mesías regrese tiene que estar el templo construido nuevamente. Ellos dicen que primero tiene que haber unos signos y uno de los últimos será la construcción del templo, ¿no? Entonces, ellos, para que venga ese Mesías, que para nosotros ya vino, que es Jesús. ¿Qué es Jesús para los judíos? Un profeta. Ellos lo reconocen como que un judío y que de alguna manera, cuando hablan de profeta, en que anunció, dijo cosas buenas, actualizó un poco ese pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel, reconoce a Jesús como un judío, pero hasta allí. No creen en la resurrección y por tanto no creen en lo que nosotros mantenemos como fe, que es parte de la resurrección. El hecho de que ellos nieguen la resurrección de Cristo hacen que no sean cristianos, porque nuestra fe cristiana parte de la Pascua de Resurrección. No creen en el bautismo, porque ellos tienen su propia ritualidad, creen en la circuncisión. Y así sucesivamente. Hay unas diferencias con respecto al profetismo en ese aspecto. Ahora que ellos leen Isaías, leen Elías, eso son sus libros, ¿no? Es parte de su historia. Y es allí donde yo les decía que hay una diferencia, mientras que los judíos tienen un gran apego a la ley mosaica expresada en los 5 primeros textos, que es el Pentateuco. El cristianismo más bien se afianzó en buscar los puntos que reafirmaban lo que creen, que es la resurrección de Cristo. Entonces ahí, para nosotros, lo que anunciaron los profetas tiene un valor mesiánico de gran importancia, que puede ser que para los judíos todavía no lo tengan. La otra religión es el Islam, ¿no? Que es la religión monoteísta, que también considera a Jesús como un profeta. ¿Por qué? Porque nosotros todos estamos emparentados, tanto el Islam como los judíos, como los cristianos, estamos emparentados porque nacemos de un tronco común que es Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llama Ismael con una esclava, y a raíz de Ismael surge el Islam. Los islámicos surgen de esa descendencia de Ismael hasta Abraham. Los judíos surgen de Isaac, después Jacob. Jacob le cambia el nombre de Dios por Israel. Y entonces el pacto con el hijo de Abraham en la descendencia que se cumple con Jacob. Y los cristianos nacen de la rama de Jacob, ¿no? Es decir, nacen de Israel, del pueblo judío, del pueblo. Jesucristo era judío, nació de madre judía, padre judío y vivió como judío. No murió como judío porque murió crucificado. Los judíos tenían que ser apedreados, pero Jesucristo al final fue como una especie de descomulgado, ¿no? Murió a las afueras de Jerusalén, desterrado por su propio pueblo. Mírense la profundidad teológica que eso tiene, que murió ni siquiera como judío, murió como si fuera un pagano más, a las afueras de Jerusalén, crucificado como un ladrón. La humillación máxima que se le puede hacer a un judío, derramar su sangre, que además que la sangre tiene un gran significado dentro de la tradición judía. Entonces, volviendo a lo de los musulmanes, ellos ven a Jesucristo como un profeta también. No lo ven con el mismo rango de Mahoma, porque para ellos Mahoma es el profeta por excelencia, pero respetan a la figura de Jesús. De hecho, respetan bastante a la Virgen María. Yo he tenido oportunidad de
de estudiar con algunos musulmanes y me sorprende el amor que le tienen a María, ¿no? Una cosa sí que les quería hablar de los musulmanes, así simplemente por anécdota. A mí me impresionó mucho de la manera en que defienden la virginidad de María. Una vez hablando con los musulmanes, no con los judíos, con los musulmanes, ellos me hablaban, dieron una disertación de la virginidad de María. Y yo quedé sorprendido porque vienen de los musulmanes, no vienen de los cristianos. Y entonces ellos me decían, nosotros, Jesucristo no será Dios, pero María, pero su madre, de que es virgen, ¿no? A mí me sorprendía porque yo, yo creo que ni lo mismo que muchos cristianos dudan de la virginidad de María y ellos que no son cristianos la defienden, ¿no? Entonces ellos decían, Jesucristo no será Dios, pero María de que es virgen. Dice que de eso no tienen duda. Me llamó la atención. Entonces todos estamos emparentados, pero vemos el profetismo mesiánico de manera distinta. Para los musulmanes no hay un Mesías como tal, porque ellos no conciben de que haya un Dios que se abaje, ¿no? Alá es Alá y el hombre es hombre, máximo profeta como Mahoma. Y lo que ellos creen es que si son musulmanes van al cielo directamente, ¿no? Pero bueno, así yo creo que me voy por las ramas, disculpen que yo hablo mucho, pero no sé si te expliqué algo de lo que querías escuchar, Pablo. Sí, gracias, gracias. Vale. Sí, en el chat, vamos a ver qué nos dice en el chat. Luisana nos indica de que demasiado interesante la explicación de cómo estamos emparentados con otras religiones, sí. Y sí, lo de María también me sorprendió. Ellos le dan otro nombre, pero ahora no recuerdo, pero sí, sí, hablan de María. De hecho, María está nombrada en el Corán. La Virgen María aparece dentro del Corán. Nos dice también Yesenia que buenas noches, excelente explicación como siempre. Coincidimos. Qué bien, estuvo en teología dogmática, qué bueno, me alegra. Me llamó la atención a dos tipos de profecías, ¿sí? La más periférica, la más central. Sí, hay algunas distinciones. Marianela nos habla de que han sido una explicación amplia. Bien, me alegro que le haya gustado, porque al ser virtual y un tema tan complejo, es un riesgo, o mejor dicho, un reto, que todos los conocimientos vayan asentándose, ¿no? Y con respecto a lo que dice Luisana, ¿no? Que es el hecho de las relaciones con otras culturas, es importante darnos cuenta de que Dios se vale de lo que somos. Dios se vale de la historia que tenemos y de la cultura en que vivimos, ¿no? Para Él manifestarse. Él no está reñido con la historia. Él lo que busca es irrumpirla para transformarla. Bien, quedo de parte de ustedes. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, no sé si Judith quiera decir algo, que no sé si levantó la mano. Y, bueno, aparte de Judith o cualquier otra persona que quiera conversar, decir algo más, o si no, ya podemos terminar, pero no quiero que si tienen alguna duda, aprovechen este momento para hacerlo. Bien, yo creo que todo ya está excelente. Sí, ya nos digo que todo excelente. Bien, de todas maneras, cualquier duda que tengan, me la pueden escribir a través del WhatsApp y anotarlas para el próximo encuentro que será el día sábado, a la misma hora que empezamos el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de grabar y sobre todo transmitirle mi agradecimiento por su asistencia.